Realmente para nosotros es una maravilla. En esta segunda hora es como si uno le hablara a los hermanos, a un amigo, y de alguna manera nos vivimos, sentimos, sufrimos y siempre especulamos para dar lo mejor que se pueda, porque compartir con la familia es diferente de poder compartir con gente que uno no conoce. Y compartir y vivir la vida con Venezuela en directo, esa, la verdad, es una maravilla que esta tecnología nueva nos trae a decir que aquellos que amamos, que nos queremos, podemos estar cerca, pero lejos. Y cuando estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de muchos millones de personas. Y cuando estamos hablando de ese país que hace muy poquito tiempo era el ejemplo en Latinoamérica, yo diría era tan positivo para los millones de personas de Sudamérica, porque muchos en vez de venirse para Estados Unidos se iban para Venezuela y eran recibidos de una manera muy cariñosa, muy afectiva, y los recuerdos y la afinidad que muchos de esos países como Perú, como Ecuador, como muchos otros, le tienen que agradecer a hombres venezolanos y en particular a Bolívar, que gracias a ellos, que murieron muchos venezolanos para buscar la libertad de esos pueblos que todavía estaban dominados por España. Y yo me pregunto, ¿los pueblos serán agradecidos? Bueno, en particular algunas veces sí, ¿no? Porque este desastre que pasó con estas mentes retrógradas que engañan a los millones de personas donde están, son delincuentes, son narcotraficantes y son como aquel mafioso que le estafa es el más simpático que existe. Y realmente el pueblo venezolano, por esa gentileza de integrar a su pueblo, mucha gente integró estos malandras y lamentablemente después de tanto tiempo, con mentiras, con traiciones y deformó un poco al pueblo venezolano porque creyó en delincuentes y esos delincuentes se quedaron con su propiedad. Por eso, decir hablar con Venezuela en estos momentos, primero para nosotros es extraordinario, porque Venezuela está aquí y para muchos hablan de Venezuela, para nosotros estar aquí. Y buscar personas que tengan una capacidad de poder querer, de querer no, de saber cómo intentar buscar una salida con su mente, con su dedicación en un lugar en donde no hay comida, no hay remedio. $1 puede estar ganando un maestro por mes. Yo me pregunto, y para uno que en este momento no está viviendo en Venezuela, me parece que yo diría, están mintiendo. ¿Cómo una persona, un maestro de colegio va a estar ganando $1 por mes? Y entonces yo digo, estoy en un mundo de distorsión total. Es un mundo en donde ya la gente no puede determinar que hay una lógica, que hay un razonamiento. El sufrimiento, cómo se amplía en un lugar en donde uno gana $1 por mes. Un maestro. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo estará enseñando? ¿No? Pero nosotros podemos encontrar en Venezuela mentes que entre medio, como aquellas maravillas, como aquellos que dicen, entre medio de la oscuridad aparece una luz. Pero no una luz por mandarse la parte, no una luz por decir es que fenómeno. No. Es porque cuando una mente humana, que es la imagen de Dios, tiene la capacidad de serlo también. Pero también tiene la capacidad, aunque muchos estando en la oscuridad no lo ven, en tener esa luz o un norte, una forma en que
con paciencia, diría hasta llorando y sufriendo, uno ve cómo se van muriendo, destrozando, enfermando nuestros seres queridos, nuestros hijos sin futuro. Pero hay alguien que está ahí, está en las mismas condiciones que le estoy diciendo, pero es una luz, porque tiene una mente brillante, con una cultura actualizándose todos los días y se llama para nosotros. Con todo ese orgullo y cariño que lo queremos, Noel Alejandro Leal. Y realmente con Jenny de Bernardo, que yo no sé también de dónde la sacaron, pero hacen un dúo. Los dos se escarban entre todo este enjambre de incertidumbre. Pero vamos a saludarlo a nuestro querido amigo Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y sí, profe, usted arrancó justo con ese asunto del latinoamericano y el encuentro entre los pueblos. Y la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y usted colocó también el asunto del hambre y la situación de lo que estaba viviendo Venezuela y esa realidad económica que suena a fantasía y a mentira porque es imposible la vida en eso. Y el reflejo de ese imposible está todo conectado en esos puntos que usted trajo ahorita. Porque ese es el salario mínimo, ¿no? Esa es la expresión del salario mínimo. Esta semana el Senda, que es una organización que se encarga de medir el costo de lo que se denomina la cesta básica, sacó una cifra que vamos a redondearla en estos números. En el 2019, estos números están en bolívares, expresarlos en dólares con la devaluación y con todo lo demás son irrealidades, ¿no? Pero vamos a colocarlos en bolívares que también son irrealidades. Pero en el cierre de diciembre del 2019, la canasta básica costaba un promedio de 8 millones y tantos bolívares. 8 millones y tantos bolívares. En el 2020, un año después, 365 días después, la canasta básica superaba los 218 millones de bolívares. Entonces estamos hablando de un aumento en inflación específica del 2.500 y tanto por ciento. Eso hay que colocar no solo la inflación, sino la pérdida de valor absoluto de la moneda. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Ha traído eso como consecuencia que el desangrar humano de venezolanos continúe. Entonces tenemos esta gran cantidad de caminantes invadiendo Latinoamérica. Y la respuesta de Latinoamérica está lejos de estar de la mano de aquel agradecimiento. Estamos viendo cómo muchos venezolanos están siendo perseguidos en las fronteras de países de países cercanos. Estamos viendo la situación terrible que están viviendo venezolanos en la frontera de Ecuador y Perú. Es persecución y es intentar dejarlos de un lado de la frontera mientras se colean por otro y están siendo víctimas. Si bien al salir de la frontera venezolana-colombiana, ahí ya hay un gran porcentaje que se pierde debido a la guerrilla, debido a las mafias que operan en la frontera, lo que después mientras están en Ecuador y logran llegar en Colombia y logran llegar a la frontera ecuatoriana, viven cualquier cantidad de penurias, frente a esta increíble realidad. Y ahora esto, Ecuador-Perú, rechazados con violencia. Hoy veía un video de unas madres con unos bebés intentando vadear un río, un colchón inflable. Son escenas increíblemente absurdas y estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de esta maravilla de país destruida por el socialismo, de este crimen tan espantoso que ha destruido Venezuela y el venezolano, que es el chavismo. Tú sabes que cuando uno se adentra, ¿no?, y quiere comprender, o sea, comprender significa que quiere uno situarse, porque es imposible situarse para uno que no está en Latinoamérica o que no esté en países pobres, viendo lo de Estados Unidos. Imagínate tú que aquí se le va a dar $2.000 a las personas
por ayudarlos en este momento de crisis. Y si son el esposo, le dan otros $2.000, son $4.000. Y si tienen hijos, le dan creo que $500 por cada uno. Y no se puede comparar con lo que está al lado de nosotros o en la misma área. No tiene ningún sentido todo esto. No tiene sentido, profesor, y al mismo tiempo de que se está viendo ese nivel de destrucción, se está viendo esta cosa espantosa, se vive la ficción, ¿no? La ficción que le están mostrando al mundo, con vehículos de lujo, como hablábamos la semana pasada, con grandes, inmensos supermercados, con un abastecimiento bastante relativo, un surtido bastante extraño. Seguimos viendo que se abren negocios llenos de frivolidad, de banalidad. El hotel más lujoso, no sé en dónde, que ya lo abrieron, que antes estaba cerrado. No, por fin me imagino que la noticia es en referencia al Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt es una maravilla construida durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Está en pleno Cerro de la Vela, está en una de sus cumbres. Es una cosa maravillosa y construida en el tiempo. Estamos hablando de la década de los 50. Una cosa realmente impresionante. Fue una gran obra de ingeniería. Hubo que construir teleféricos para llegar y para su disfrute. Contaba con piscinas temperadas para el tiempo, era una cosa muy llamativa, pista de patinaje sobre hielo. Bueno, lo que nosotros llamamos la pseudodemocracia, los años de la pseudodemocracia convirtieron al Humboldt en un elefante blanco. Dijeron, vamos a destruir el Humboldt. Pero como las grandes obras de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ahí quedaron. Y entonces son muy fácil volverlas a poner a funcionar. Para bien o para mal, ¿no? Esta es la tercera o cuarta vez que el chavismo invierte miles de millones de dólares reconstruyendo el Humboldt y ellos mismos lo dejan perder porque se convirtió en un gran negocio ponerlo a funcionar y volverlo a destruir, ¿no? Y igual que para el mal, hay otra obra extraordinaria de esos tiempos que es el helicoide, que es una estructura maravillosa hecha en roca y concreto, una cosa que ganó cualquier cantidad de premios internacionales en el momento de su construcción, y funciona para el mal. Hoy pues es la sede de el SEBIN, de la policía política del régimen, donde regularmente se tortura más gente en el país. ¿Ahí es donde se cayó uno de los dos? ¿Tiraron del 10º piso o ese es otro edificio? No, esa es otra de las sedes del SEBIN. Ese es un edificio que queda en Plaza Venezuela. Fue un edificio construido en la zona rental de la Universidad Central de Venezuela, un edificio construido para las instalaciones, si mal no recuerdo, de la modernización del metro de Caracas, pero desplazaron al metro y pusieron allí el SEBIN. El SEBIN cuenta con dos instalaciones principales, la del helicoide en el oeste de la ciudad y las de este edificio en cuestión que es en Plaza Venezuela. Tú sabes que uno queriendo mirar, ¿no? Pues muchas veces uno cuando está en un lugar mejor no quiere mirar para atrás. Y cuando de lejos se pueden ver a los pueblos latinoamericanos mintiendo como en Argentina que mandan 300.000 vacunas y yo no sé qué hacen porque en un lugar donde existen 12, 15 millones de habitantes que de 300.000 es lo mismo que nada porque hay que dividirla por dos. Y yo me pregunto, ¿y hacen una bomba? Mandan aviones, tienen que hacer congeladores especiales y te dicen que van a hacer para socorrer al pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Socorrer a quién? Solamente a los políticos mentirosos y ladrones que están en muchos de los países. Esos únicos para ellos. Porque el hombre común que está trabajando va a tener que esperar hasta dentro de 1 año y medio, por lo menos, si le toca. Si no está muerto. Circo. Entonces yo me pregunto, eso es lo que hay, esa es la propuesta. Y cuando tú ves, por ejemplo, Perú, en donde la gente se muere en la calle o se muere en las casas porque cuando buscan lugar para llevar al hospital no existe, donde ves que esos botellones para mantener la vida, o sea, el oxígeno,
tienen cuadras y cuadras y el comerciante cierra la puerta porque dice que la policía no los cuida. Y las consecuencias no importan porque ya es tan caótica el vivir, el que cómo hace una persona que clausuran todo la parte comercial y dónde consigue el dinero para poder mantenerse. Y la delincuencia, por supuesto, creo que lo que más florece es la delincuencia porque es la que se mueve. No sé dónde va a sacar dinero, pero por lo menos matan gente y se torturan y no se puede salir a la calle, ya no por el coronavirus o porque el gobierno lo impone, es porque si salís te matan o te roban. Entonces yo me pregunto, así en esas condiciones, no sé, decir, ¿vale la pena hablar? No solo vale la pena hablar, vale la pena, en mi opinión, profe, vale la pena intentar hacer que la gente entienda lo que está mal y sobre todo por qué se llegó aquí, porque se apoyó lo que estaba mal, ¿no? Porque se toleró lo que estaba mal. Y es muy importante hacer que la gente entienda lo que ha hecho posible que estas cosas estén mal. En Caracas, profesor, ayer sí, se vivió otro episodio. Hay una organización emblemática de Caracas, El Paraíso, tiene su propio cinturón de miseria, que es la Cota 905, pues es un área de mucha violencia, pues es un área pobre de mucha violencia y está dominada por una banda armada. Y ayer esa banda estaba celebrando el control de otras zonas. ¿Cómo la celebran? A plomo limpio, haciendo miles de disparos hacia el aire, enloqueciendo a la población del Paraíso y por supuesto a la población de la Cota 905, la que es ajena a esa estructura criminal que domina la zona que fue entregada a esos criminales bajo los conceptos de zonas de paz que propuso el chavismo. Entonces hay que ir para eso, ¿eh? Llegamos a este esquema de zonas de paz propuesta por el chavismo y estos criminales de dónde sacan esas armas de alto calibre, armas que no son de venta regular, armas que son de capacidad militar, fusiles de alto nivel, se muestran en fotografías con cohetes autopropulsados. Entonces ahí volvemos al punto, se las dio el gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros gobiernos son los generadores del caos? En muchos tienen que examinarse y entonces ¿qué vamos a encontrar? El denominador común. Quienes más lo financiaron, quienes dieron oportunidad, quienes la utilizaron como brazo para generar, en el caso venezolano, la diáspora extraordinaria, para estimular la diáspora extraordinaria, y la estructura socialista del gobierno chavista. Y llegamos a la fórmula constante, socialismo y crimen siempre van de la mano. Y fíjate que algunas se centrica porque después lo que llaman policía, que serían lo que tendría que se pone y se le paga con el salario de los trabajadores de ese mundo, del país, resulta que ellos viven de que los delincuentes los compran. Entonces esos policías que tú dices se corrompen. Y hay alguno que por ahí me decía, si ¿cómo es que la guerrilla compraba a la gente? Y dice, bueno, nadie se va a negar a recibir $1.000.000. Entonces, como el nuestro querido compatriota mexicano, presidente de la Fuerza Armada, que este individuo es un narcotraficante apoyando a las mafias, narcotraficantes internacionales, y de acá lo dejamos libre y lo mandamos para México, y México dice que no, que es mentira, que no tiene ninguna culpa. Entonces yo me pregunto, ¿los mafiosos no son los políticos que están ahí arriba? Son los que arman, los que nosotros tenemos al lado, lo que nosotros escuchamos en los informes que son los que van a apoyar al pueblo, y se parecen mucho al propio Maduro, ¿no? Hace lo mismo, pero él por lo menos es más auténtico que los mexicanos y que todos esos otros pueblos que están alrededor. Y digo, ¿de qué manera se puede uno hablar, convencer a la gente de que hay una forma de vivir en paz? Que hay una forma en que tenemos que los seres humanos, por lo menos tener una variante, pero ser seres pensantes.
Por eso yo te admiro a ti. ¿Tú cómo estás pensando bien en las condiciones que está Venezuela? Por favor. Yo no sé, yo no entiendo cómo tú estás informado mejor que cualquier periodista de acá del sur de la Florida, que son periodistas de gueto, ¿no? ¿Cómo es posible que, que tú estés haciendo eso? Y por eso te admiro y por eso para mí me enorgullece que haya por lo menos algún ser humano que entre medio de la nebulosa pueda estar en paz. Yo te felicito, mi querido Noel Alejandro Leal. Gracias, profe, gracias. Y eso, es que lo que pasa es que la gente se volvió tan especialista de la nada, hay tanto dogmático del vacío y se pierde la universalidad y la importancia de tener conocimiento de nuestro entorno, que es lo que nos atiende, nos salpica, que nos atiene. Yo creo que mucha gente hizo eso, sus propios guetos, y lo han ido reforzando de tal manera que se sienten extraterrestres cuando simplemente se enfrentan a una realidad a la cual no están autocondicionados. Bueno, tristemente nosotros en el sur de la Florida tenemos guetos y son los periodistas y los políticos son de esos guetos. Entonces te podés imaginar qué calidad de mente tendrán, porque ellos se mantienen en su trabajo en todos lados hablando de lo del gueto, no de la totalidad de los guetos o del país donde están. No quiere decir que no tengan, tienen que tener una capacidad, pero muchos mentirán y muchos por cobrar un salario o por mantener su hipoteca o por tener un trabajo, que no hay muchos acá en el sur de la Florida para periodismo, tienen que poner una cara que no ayuda al hombre común para nada. Es muy difícil decir por qué lo hacen. Y lo hacen porque quieren tener un trabajo o porque la radio es de izquierda o de derecha, punto. Esos guetos funcionan así. Y los comerciantes que están en los guetos, es lo mismo, tienen que venderle a la mentalidad de la persona que está en cada uno de los guetos. Pero el periodista tendría que tener la capacidad de, por ser un hombre que supuestamente es más capacitado para transmitir ideas, para transmitir el apoyo a la población, tendría que tener un nivel más evolucionado, ¿no? Pero yo comprendo, no lo pueden tener, porque la circunstancia del país, en el caso particular del sur de la Florida, donde es el peor lugar para vivir en Estados Unidos, tienen que salvarse como puedan, esa es la verdad. Por eso yo me pregunto, ¿en Venezuela qué? ¿Qué se va a salvar en Venezuela con $1 por mes? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo no sé, que el gobierno podrá comprar mentes a patadas, porque si son capaces de llevar millones de un lado al otro, con un millón hará, regalándole al pueblo, el pueblo le dirá, bueno, dame la bolsa para comer todo el mes y me callo la boca, ¿no? Y no solo es la bolsa para comer, profesor, uno de los mayores incentivos de control social o de apoyo social, con lo que cuenta el régimen en todos estos años, es el envilecer a la sociedad, ¿no? Entonces ahora hay una permisividad extraordinaria impulsada para el robo. Roba, que cuentas con impunidad, roba, saquea, haz lo que tú quieras. Si trabajas en un ente público, roba lo que quieras. Si trabajas en cualquier otra cosa, no importa, chantajea si tienes placa, pide sobornos. Eso es parte de esa estimulación puesta directamente por la estructura de gobierno para poder envilecer más a la sociedad. Lo hacen bien, saben hacerlo muy bien. Y bueno, pero lo que pasa es que si te vas a cualquier otro país latinoamericano es lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo está cobrando comisiones, las grandes compañías pueden hacer estragos, dándole coimas y distorsionando lo que ya está distorsionado, ¿no? Porque nadie va a ir a invertir en un país latino plata para que si tú no la sacas rápido te la esquilman completamente el gobierno que viene. Por eso no se puede profundizar. Yo diría que en estos momentos, Noel, en un momento en que ya la vida
para Latinoamérica no vale nada. Porque si tú ves que los médicos mismos te lo dicen en todos los distintos países, que tienen que elegir los que están en la puerta del hospital, que no hay lugar, al que se pueda salvar, y los otros que están ahí, 10 o 12, que se mueran en sus casas o que se mueran en la calle. Porque ya se comprende que no se pueden salvar. Ya se llegó a un nivel de que la vida no importa. Hay familias que no, por ese sentido de ignorancia, hacen reuniones y fiestas y se reúnen todos. Resulta que hay familias que perdieron 16 personas por culpa de contagiarse uno con el otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí hay un camino. Tenemos que decir de que sí, muchos no se salvarán, pero miles o millones no se salvarán, porque esto no termina hoy ni mañana. Pero la corrupción que deja y el atraso que tendrán los países de Latinoamérica, yo calculo estarán, como lo decíamos, en 10, 12 años para volver al nivel anterior. Pero cuando pasen 12 años en este nivel de evolución tecnológica en que se estamos viviendo día por día, y lo traemos nosotros en la página profemorales.com, gracias a Jenny de Bernardo, nos damos cuenta que no tendrán 20 años, estarán atrasadísimos, añares y añares nuestros hijos o hermanos o amigos de Latinoamérica, y va a ser muy difícil balancear ese momento. Sí, me disculpan, hablando de corrupción, Transparencia Internacional hizo el informe de 2020 con respecto a la corrupción, y Venezuela es el quinto país con el sistema más corrupto del mundo, y esto no deja de empeorar desde 2013. Venezuela y Yemen tienen en la tabla, que va del 1 al 180, 176. Argentina está en el puesto 42, México en el puesto 31, y Uruguay es el primer país menos corrupto latino, está en el puesto número 21. Bueno, ahí colocaste a Yemen y Venezuela, forman parte del exclusivo grupo de estados fallidos. Todo lo... Solo Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen un poquitito más de corrupción, como 3 puntos más. 179, que es lo máximo, que lo tiene el Sudán del Sur, y Venezuela 176 junto con Yemen. Estás colocando, ahí colocaste esos 5 estados fallidos. Sudán del Sur es el país más reciente del planeta, el país más nuevo creado, un país que por supuesto no es en nada viable. Es increíble, Siria está destruido, Yemen es una irrealidad desde hace más de 40 años, y ahora Venezuela. Desde 2012, Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia siempre están a la cabeza de la lista. Pero bueno, en un país como Venezuela, donde el dólar no vale nada, donde cada vez vale menos, ahora los bancos... Sí, siempre lo dijiste, que el dólar en Venezuela cada vez vale menos, y ahora los bancos comenzaron a emitir tarjetas de débito para cuentas en dólares, pero con esas tarjetas las compras van a ser registradas en bolívares. Sí. El gobierno busca terminar de apropiarse con lo que pueda entrar por moneda dura, ¿no? Entonces, el gobierno va a estimular que por fin los bancos puedan manejar cuentas en dólares, en las cuales tú podrás ingresar tu dinero en dólares a través de transferencias o depósitos en efectivo. Tu balance te indicará cuánto tienes en dólares, pero cada transacción que se haga, por más que vaya identificada en dólares, el que la recibirá será en bolívares. Cualquier liquidación de cualquier transacción será en bolívares, porque toda la divisa dura que entra va directamente a las arcas del Banco Central de Venezuela. Entonces,
con eso buscan terminar de controlar el ingreso pues de divisas al país, generando una supuesta flexibilidad dentro del control cambiario. Y es una dolarización de la banca, entonces. La dolarización del país venía de cuando la gente no entendía que hacia allá se iba, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo explicábamos y los genios de la economía del país decían que no, bueno, la estamos viviendo. Lo que pasa es que hay que entender la dolarización de la economía venezolana viviendo en revolución, viviendo en comunismo. ¿Cómo funciona? Funciona como funcionaba el Estado rulo. Esas ideas, funciona cualquier régimen comunista. Funciona bajo los mismos esquemas cubanos, para que se pudiese entender de una manera más clara. Tenías el cuento del peso convertible y cada una de estas cosas. Entonces funciona modernizando aspectos que son tradicionales en este tipo de regímenes. ¿Dónde está el negocio? En el hecho del gobierno. ¿Quiénes pasan hambre? Los que tengan que recibir algún tipo de ayuda. Vienen a financiar directamente el gobierno. Porque te van cerrando también los caminos alternos a esto, pues, y vas a tener que tomar los caminos que el gobierno sea los que vaya imponiendo. Y eso es lo típico que sucede cuando el socialismo se desata. Por eso es que es tan importante reafirmarle siempre a la gente: usted en algún momento pensó que esto era bueno, usted es un imbécil y es un desgraciado, usted convirtió mi país en miseria. Ustedes de los que niegan que esto es socialismo, usted es un imbécil, es un desgraciado y hace rato debería de dejar de joder. Perdona, Jenny. No, tenés toda la razón del mundo. Ahora la relatora sobre derechos humanos de la ONU va a comenzar el lunes una visita a Venezuela. Esto es muy serio, Noel. Va a mantener reuniones, pero yo creo que no has leído toda la noticia, porque si la hubieras leído estarías muy tranquilo. Delcy Rodríguez confirmó la visita y anticipó que el gobierno en Miraflores le presentará un conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico ocasionado por medidas contrarias al derecho internacional. Ellos están preparando todo para que la relatora no tenga necesidad de buscar. Pero es que ya la relatora se adelantó. Ella misma explicó que el gran problema que tiene Venezuela ha sido las crueldades, las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros sobre Venezuela. La crueldad, lo que vive Venezuela, el hambre, es por culpa de las sanciones, no por socialismo, no por nada de lo que el régimen chavista hizo, la destrucción. Entonces, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, por cierto, bielorrusa, viene ya tiene el relato hecho. Ya lo hizo y ya va, ahorita viene a simplemente a terminar de hundir más a Venezuela en nombre de la Organización de las Naciones Unidas y una preocupación por las causas humanitarias, ¿no? Y tomando el asunto de Bielorrusia, también esta semana pasada el Ministerio de Educación Superior venezolana firmó acuerdos nuevos con el Ministerio de Educación bielorruso. Entonces, bueno, todo queda en familia. Leer ese tipo de noticias duele, porque todavía puede haber gente que diga: oh, la ONU está mandando a revisar lo que pasa. Entonces uno se siente mal por no poder explicarle a todos que es una mentira más grande que el universo. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea pide precisiones sobre la posición de Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela. El malo es Estados Unidos, por eso Venezuela está mal. Borrell descartó que vayan a reabrirse las negociaciones entre régimen y oposición, pero reiteró que para la Unión Europea la solución a la situación política en Venezuela pasa por la negociación. E insistió que para que ésta tenga éxito se necesita voluntad de acuerdo y cesiones de todas las partes.
y no dijo todavía elecciones libres y transparentes. Es que es muy importante que la gente entienda sobre un asunto, sobre la política estas de negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdos, los cuales incluyen, por supuesto, justicia transicional y todas estas cosas tan espantosas que hacen que los países estén hipotecados a lo interno con la violencia. Bajo así, yo tengo el detonador de la violencia, ahora yo me voy de vacaciones y tú mantienes aquí la hacienda un ratico, jugamos un chamorrazo y yo vuelvo al poder, de nuevo por las elecciones con todo el dinero que tengo para hacer la campaña y para más no me pueden juzgar por absolutamente nada porque hicimos un acuerdo dentro del marco de la justicia transicional. Todas esas son las maravillas de las negociaciones. Ok, vamos a suponer que usted decide aceptar toda esa cochinada y quiere vivir esa fantasía. Ahora, la pregunta es, ¿para qué demonios el régimen chavista lo haría? ¿Para qué? ¿Dónde está su motivo? ¿Qué lo impulsaría a hacer semejante estupidez? Tiene el poder. El guiado cumplió en absoluta cabalidad lo que habíamos dicho desde el inicio, lo que dijimos claro en enero del 2019, el guiado venía a dos cosas principalmente: la reinstitucionalización de la tiranía, la cual la hizo a la perfección, y la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía, algo que en cada declaración del Parlamento Europeo queda clarito. Entonces, frente a esa realidad, ¿para qué el chavismo va a hacer qué? Entonces, lo que va a hacer el chavismo es simplemente tomar el libreto, jugar, hacer que se incorpore cada vez más Noruega, que se incorpore el otro cualquiera, que vuelva el Papa, que salga el Papa, que me disgusto contigo, que de nuevo, y con la esperanza de que Biden le baje las sanciones para poder darle avances a los acuerdos de negociación. Es increíble el daño que tienen pensado hacerle a Venezuela y eso hay que aplaudírselo a todos los partidos de oposición, todo ese increíble esfuerzo que hicieron por marear más el país durante 2 años para que se consiguieran estos 2 inmensos logros a favor del chavismo. Bueno, el gobierno de Estados Unidos reiteró este martes el compromiso, y acá viene la parte que faltó recién en la Unión Europea, para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Y ya estaba extrañando esas 2 palabritas. Y también don Capriles dijo que hay que construir el proceso de negociación con el chavismo. Hoy precisamente salió una encuesta, no recuerdo el nombre de la encuestadora, donde marca que el 82% del país rechaza cualquier tipo de negociación entre eso que llamamos oposición y el régimen chavista. No tiene mayor importancia, ¿no? Ese tipo de cosas en realidad no tiene mayor importancia. Lo interesante de todo esto es la burla, ¿no? Que le digan al mundo que el país quiere eso. Es realmente asfixiante ese tipo de realidades. Y por eso es que es tan importante que el país entienda que a pesar de tanta basura, de tanta inmundicia, lo que vale es Venezuela. Y entonces si nosotros decidimos hacer lo correcto, si se entiende en cada uno de los sectores la importancia de hacer lo correcto, y cuando hablamos de los sectores, no hablamos de la dirigencia de estos sectores, porque en realidad no solo está viciada, es podrida, es bagazo, es sucio. Entonces, si el país termina de comprender y termina de ver este reflejo de lo que han hecho con Venezuela y lo que se está haciendo con distintos países, de muchas de las cosas que ya Venezuela experimentó, y entiende que lo que vale Venezuela, la posibilidad que tiene Venezuela para hacer ella misma sus cambios y poder de verdad hacer lo correcto como nación, entenderíamos cuál es el camino a seguir. Por eso es que es tan importante que se identifique a toda esa basura como un todo que tiene que ser puesto atrás para poder conseguirlo mañana. Ahora, Alemania ya no reconoce más a Guaidó, lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y República Dominicana tampoco reconoce a Guaidó, pero tampoco reconoce a la actual Asamblea Nacional. Uh-huh. En ese limbo vamos a estar un muy buen rato. Muy buen rato. Porque cuando se decidió hacer el desconocimiento del régimen de Maduro, les vendieron la Constitución, le vendieron el librito ridículo. Le dijeron que en base al librito ridículo el presidente de la Asamblea Nacional iba a hacer algo, y les dijeron que este tipo tenía
contaba con qué, una visión clara, le vinieron con el cuento del cese de la usurpación y una gran cantidad de pendejadas que cualquier persona con un mínimo de sentido común hubiese rechazado si se hubiese preocupado por entender la realidad venezolana. Entendemos la situación de distintos líderes mundiales que decidieron aceptar esa medida. ¿Por qué? Porque le dijeron que aquí se respetaba la Constitución y entonces todo se tenía que hacer en el marco del librito ridículo. Volvemos a repetir, en Venezuela desde 1999 no hay Estado de Derecho, lo único que hemos vivido nosotros es un teatro, el cual ha asfixiado y destruido este país de manera democrática y regularmente con el apoyo de la gente voto a voto. Todo eso se logró gracias a la oposición. ¿Cómo hace el país para poder enfrentar esa realidad? ¿Cómo hace el país para entender cuál es el camino hacia el despertar y hacia seguir y poder de nuevo sentir esperanzas de futuro? Entendiendo que la esperanza es Venezuela, entendiendo y enfocándose que la esperanza es Venezuela, que esa cosa que les pusieron ahí, el guiado, que pusieron toda esa estructura de oposición ahí, es lo que ha hecho posible todo este periodo de destrucción. Y entonces el país hacia donde tiene que mirar, hacia adelante, de verdad. Dejar de querer creer que esa estructura política que tiene estos nexos extraordinarios con toda la comunidad internacional quiere algo positivo para Venezuela. No la quieren, no la han querido y harán lo imposible para que no suceda nada positivo con Venezuela. Todos y cada uno, entiéndalo. Todo el que lo llamó a votar después del año 2004 es cómplice directo de esta desgracia. Lo hizo de manera consciente, entiéndalo, más allá de lo político, lo académico, hasta lo religioso. Entiéndalo para que pueda despertar. ¿Qué sabés de las goticas milagrosas de Carbativir? La Academia de Medicina salió a decir que eso era algo que se viene usando hace un montón de tiempo, que es un extracto de tomillo, aceites esenciales y nada más. Como habíamos hablado hace tiempo, nosotros pasamos de hierbas a la molécula, de la molécula volvemos a unas pócimas y ahora unas goticas. Lo cierto es que, como se ha dicho muchísimas veces, el virus chino se puede atacar con medicina. Entonces, y hay medicina natural que ayuda, sí, si usted tiene las defensas altas, si usted tiene cada una de estas cosas y se cubre y se cuida y entiende que la enfermedad existe, pero que la enfermedad se cura si se hace lo correcto y si usted mantiene su nivel, volvemos a lo mismo, de defensas altas y este tipo de cosas de medicina natural siempre han sido parte de eso. Si usted hace lo correcto, lo más seguro es que pueda sobrevivir al virus aun si lo llega si se llega a infectar del mismo. Entonces, mira, Jenny, es parte de lo que pasa es que aquí existe cualquier cosa para que la gente se entretenga con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el chavismo? Estimula cada una de estas cosas. Maduro se queda feliz recibiendo insultos, comprando halagos, y mientras tanto, alguien hace mucho dinero importando goticas de algún lado y poniéndole una etiqueta de hecho en Venezuela. Ahora, ¿cómo estamos hablando de cuidarse, de distancia social, de higiene, en un país que está viviendo la peor crisis de agua? Pero Venezuela, crisis de agua. Es que aquí no hay nada normal, aquí todo lo destruyó el socialismo, todo, absolutamente todo. Mira, Venezuela no tiene gasolina, Venezuela no tiene agua, cuando nosotros, por favor, no hay nada que el chavismo no haya destruido, lo hizo de manera muy bien organizada, pues lo ha ejecutado a la perfección. Para los que vienen diciendo que este es un gobierno improvisado, todo el proceso de destrucción ha sido muy bien organizado, muy bien estructurado y los frutos están allí, esa es la realidad. Todo lo que tú ves es teatro, no importa, por eso es que ninguna cifra es real con lo que sucede en Venezuela, igual que, como explicábamos, si las cifras electorales ninguna era real, creer en cualquier cifra que emane el Banco Central, cualquier cifra que emane algún tipo de ministerio, cualquier cifra generada por gobierno o oposición es absolutamente falsa. Venezuela vive un absurdo realmente impresionante. La única cifra que pueden acercarte a la realidad de algo es el reflejo general del problema, que es seguir viendo este desangrar humano que vive Venezuela debido al esquema de destrucción implantado por el chavismo. Ahora, que me hables de que el chavismo, todo lo que quieras, pero
que la gente crea todavía que la oposición, que hace años que le está diciendo que salgan a votar, puede cambiar algo, hay que estar muy ciego. Es que para esa es una ceguera inducida, Jenny, es una ceguera inducida. Lamentablemente, toda sociedad necesita algún tipo de guías, y cuando los guías se ven sucios, no está claro el liderazgo, nada de esto, la gente recurre a los heraldos modernos, pues, a los degeneradores de opinión, la gran mayoría, en el caso venezolano, mucho del gremio periodístico, que tienen una conexión con la sociedad, la cual es innegable. Igual que hay grandísimos degeneradores de opinión en las academias. Entonces, este tipo de personajes vienen a seguir reflotando la estructura política que ha hecho posible esta desgracia. Por eso es que siempre es importante tenerlos a todos como un todo, mucho más allá de la estructura política. Venezuela necesita no un cambio generacional, Venezuela necesita un cambio de idea, de concepto. Entonces, hay un punto muy sencillo para entender cada una de estas cosas, y es esa identificación ideológica, socialismo. Entonces, esa oposición, esa izquierda carnívora que ha hecho posible, esa izquierda vegetariana que ha hecho posible que esta izquierda carnívora haga lo que hace, y va a seguir haciéndolo. Entiéndanlo, esta gente, el criminal, que es la estructura de gobierno, cuenta con toda la estructura delincuencial de la oposición para hacer esta tenaza perfecta que va matando a Venezuela. Y lo hacen de manera democrática, constitucional y electoral. Estuvimos hablando estos últimos tiempos de Alex Saab, que ya logró la prisión domiciliaria. ¿Qué viene ahora? ¿La extradición o nada? Mira, quizá mañana termine siendo demandado el gobierno de los Estados Unidos de manera formal desde el tribunal de Cabo Verde. Sí, ya nada me extraña. Estaba viendo que en Avenida Libertador lo llenaron de pancartas pidiendo la liberación de Saab. No tienes idea de lo que le hacen a nuestra sociedad. Es aberrante, Jenny, es aberrante. Es una cosa increíble, increíble. Y es todo tan absurdo. Tú sabes, porque aquí usan a la población y se ríen de ella como les da la gana. Tú sabes que aquí Rodríguez Torres, el general Rodríguez Torres, fue ministro del Interior, director del SEBIN, un torturador muy eficaz para los fines del gobierno. Cuando se aleja del gobierno, el gobierno lo pone preso, pues por supuesto aplica la misma que Rodríguez Torres aplicó durante tanto tiempo. Lo tortura, lo silencia, destruye su entorno, lo propio que hace este tipo de regímenes, pues. Y más con los que son los suyos, que se le voltean, por supuesto ahí el asunto es peor. Entonces, y eso que se le voltean es relativo, ¿no? Porque él es chavista, no madurista. Entonces, este tipo de cosas bien absurdas y ridículas. Entonces mandaron la oposición empezó a llorar por Rodríguez Torres. Tenía que verlos a toditos, a Capriles, a la esposa de Leopoldo, toditos llorando por Rodríguez Torres. Y grafitis en el medio de la calle, liberen a Rodríguez Torres. Manejan todo para que el que no conoce mucho vaya para cualquier lado como una veleta. Como una veleta, hacen lo que les da la gana con la sociedad, y la sociedad no tiene tiempo para ponerse a pensar un solo segundo, me están usando, pues. No, necesita sobrevivir. Pero es que ¿cómo van a pensar en eso si lo que se logró en Cuba después de 60 años, la famosa palabra, hay que resolver? Exacto, estás resolviendo, estás viendo cómo intentas vivir, y en eso el país se ha envilecido, en eso el país ha desarrollado formas muy lejos de lo que es la relación normal de una sociedad. Nosotros estamos viviendo un caos muy bien ejecutado, ¿no? Porque, reafirmamos lo bien ejecutado, porque frente a este caos increíble hay una calma impresionante, más allá de la calma que impone el coronavirus. Hay una calma real porque ahí, mira, si antes hablábamos de cómo le habían quebrado la lógica al colectivo venezolano, ahora le han ido quebrando la columna vertebral. El venezolano dejó de andar derecho. Es increíble lo que han hecho. Y a todo esto, Guaidó, ¿qué hace? Que ya no es nada, ya no lo reconocen. ¿Cuál es su función, aparte de seguir propiciando
que Maduro siga en el poder. Bueno, propicia que Maduro siga en el poder y propicia que el gobierno de los Estados Unidos todavía le mantenga algún tipo de reconocimiento para poder tener control de alguno de los activos donde pueden seguir metiendo mano y poder seguir continuando con el desfalco de la nación, con la parte que le dejaron, la tajada que le dejaron para continuar su desfalco. Para eso está. Simplemente para eso. Creo que la vez... Como estuvo desde el principio, porque era esto, cumplir con la parte institucional y tu negocio, por supuesto. Reinstitucionalizar al chavismo, y lo logró a la perfección. Es muy importante que la gente lo entienda. Guaidó no cambió ninguna ruta, Guaidó no hizo nada nuevo, él no traicionó, no, él estaba ahí para eso y contó con el aplauso de una población increíblemente infantilizada que no quiere despertar. Esa es la realidad. Sí, así de simple. No recuerdo, Noel, si era la Deutsche Welle o si era la BBC que hizo un artículo acerca de por qué se agudizó ahora la disputa por el Esequibo cuando hace ya casi 2 siglos que está el problema. ¿Cómo sigue eso? Sigue mal, muy mal para Venezuela. Para más, vemos el comportamiento esperado y lógico por parte del CARICOM para reforzar la estructura, las decisiones de Guyana. Decimos esperado y lógico porque no importa lo que Chávez regaló de nuestros recursos para el CARICOM para poder conseguir votos en lo que era la OEA cuando le interesaba la OEA. No importa absolutamente nada porque aquellos tienen la decisión tomada desde los intereses de la Commonwealth y cada una de estas cosas, porque Guyana tenga nuestro territorio, tenga ese pedazo de nuestro territorio. Entonces ahora hay una nueva discusión absurda entre la Cancillería venezolana y el CARICOM con respecto a eso. Lo cierto es que todo lo que va a suceder allí es contrario a Venezuela mientras el chavismo esté en el poder. Y sería también contrario a los intereses de Venezuela si el mañana es representado por algo débil y ridículo como cualquiera de las propuestas de la oposición, y más si llega a través de un proceso de negociación avalado con distintos países, los cuales harán que Venezuela, a juro, tenga que bajar la cabeza con respecto al reconocimiento de su territorio. O sea que sería preferible que lo dejen allí tranquilito hasta que haya un gobierno que de verdad le importe Venezuela. Si algo sería correcto es volverlo a engavetar otro ratico y mantener nosotros nuestra situación con respecto a cada uno de los laudos viciados, y si en el mañana próximo Venezuela logra tener un gobierno decente, poder establecer una negociación bilateral entendiendo los principios reales históricos con respecto a nuestro territorio y entendiendo que ese territorio en cuestión que reclama hoy Guyana viene a ser casi el 75% de lo que ese país dice tener como zona territorial. Entonces hay que empezar a sacar números de verdad y afrontar realidades sobre lo que se nos ha robado y sobre lo que tenemos nuestro derecho a recuperar. Noel, se nos terminó el tiempo. Nos reunimos, Dios mediante, el próximo domingo. Por favor, amén. Y, por supuesto, viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches.